Ontológicas. La ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. Por ejemplo, le es esencial a un triángulo para su existencia el estar conformado por tres ángulos. Su identidad depende de esta característica, que es tal, que sin ella simplemente no podría existir. Solo existen los triángulos en tanto existan tres ángulos que delimitan entre sí un área. Es contingente para la existencia ontológica de lo que es triángulo si está hecho de madera, de bronce, de oro o si es un área del océano Atlántico delimitada por tres islas, pues no es un asunto de la ontología reparar en estas características específicas de los triángulos. La ontología busca identificar y aclarar las condiciones esenciales que determinan la identidad y la existencia de las cosas. Como reza en los libros de texto, la ontología es la rama de la filosofía que estudia lo que hace que las cosas sean lo que son. Para ser un triángulo no se necesita ser ni de madera, ni de bronce, ni delimitar un área del océano Atlántico, pero sí estar conformado por tres ángulos. Este es uno de sus rasgos esenciales. Así, ontológicamente hablando, y esto es, señalando las condiciones esenciales de existencia, algo es un triángulo si y solo si es una figura de tres ángulos. En filosofía las preguntas ¿qué es ser persona? ¿Qué es un estado mental? ¿Qué es ser un zombi? Son preguntas ontológicas, y las respuestas que a ellas se dan, buscan establecer las condiciones esenciales que hacen que algo sea persona, un estado mental o un zombi. La pregunta ontológica que ahora se hace relevante es ¿qué es ser un hecho de estudio para las ciencias sociales? Los hechos que son objeto de estudio de las ciencias sociales igualmente deben revelar un modo de existencia esencial. El filósofo del lenguaje y de la mente John Searle, en su libro La construcción de la realidad social, 1997, afirma que un rasgo esencial de los hechos sociales es la subjetividad, en sus palabras, ontología subjetiva. Una condición esencial de existencia de las entidades que son objeto de estudio de las ciencias sociales es la existencia de los sujetos y su capacidad mental de causar acciones. Las ciencias sociales tratan sobre hechos que son causados por los sujetos, este es uno de los rasgos más relevantes de su existencia. Se hace más claro este rasgo cuando se contrasta con el campo de la realidad que es teorizada por las ciencias naturales, campo en el que la subjetividad de las personas, sus acuerdos, creencias y deseos, en tanto causas de acciones, no es relevante. Desde Searle puede arguirse que lo ontológicamente objetivo es aquello que existe independientemente del acuerdo de los humanos. Él mismo propone la siguiente clasificación ontológica, la que presenta con el interés de explicar la región de la realidad que es creada por los intereses y creencias de las personas. Señala que hay hechos brutos y hechos institucionales. Los hechos brutos son aquellos que existen con independencia de los acuerdos y las convenciones humanas. Son hechos brutos el Monte Everest, el petróleo que yace bajo el suelo venezolano, el movimiento de las placas tectónicas, la resistencia de los materiales. Los hechos institucionales son aquellos que dependen de los acuerdos humanos. Las guerras, la propiedad privada, los estados, las universidades, las teorías científicas, el lenguaje mismo, son hechos institucionales. Los hechos brutos son ontológicamente objetivos, en el sentido de que su modo de existencia no depende de las personas. Los hechos institucionales son ontológicamente subjetivos, en el sentido de que una condición esencial de su ser es la existencia de las personas. Existan o no existan personas, el punto más alto de la Tierra o los fósiles existen, pero para que haya estados, guerras y matrimonios es condición esencial la existencia de las personas. Tenemos la primera distinción filosófica entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Los objetos de estudio de las ciencias sociales son ontológicamente subjetivos, los objetos de estudio de las ciencias naturales son ontológicamente objetivos. Se podría pensar que la anatomía y la histología humana en tanto estudian objetos que dependen para su existencia de sujetos humanos, son ontológicamente subjetivas, y en consecuencia, están más cercanas a las ciencias sociales que naturales. No obstante, hay que acentuar que lo ontológicamente subjetivo son aquellas cosas que para su existencia dependen de los sujetos con sus creencias y deseos. Los seres humanos con sus tejidos no existen por acuerdos o convenciones humanas. Por esto, en tanto animales mamíferos, de cierta estructura anatómica y con un sistema nervioso central altamente desarrollado, los humanos somos ontológicamente objetivos.
La misma capacidad mental que posibilita la existencia de las creencias y los deseos es ontológicamente objetiva, pues no es producto de un acuerdo o convención de las personas, sino de la evolución natural. Los discípulos de Aristóteles utilizaron el término metafísica por primera vez para referirse a lo que su maestro describió como filosofía primera, posteriormente conocida como ontología. La ontología es la investigación del ser en tanto que es, o del ser en general, más allá de cualquier cosa en particular que eso existe. Algunos filósofos, sobre todo de la escuela de Platón, sostienen que todos los sustantivos se refieren a entidades existentes. Otros afirman que los sustantivos no siempre nombran entidades, sino que ofrecen una forma de referencia a una colección de objetos o sucesos. En este sentido, la mente, en lugar de referirse a una entidad, se refiere a una colección de sucesos mentales experimentados por una persona. Edad Media. Editar. La ontología medieval estuvo fuertemente influenciada por las enseñanzas de Aristóteles. Los pensadores de este período a menudo se basaban en categorías aristotélicas como sustancia, acto y potencia o materia y forma para formular sus propias teorías. Entre los ontólogos importantes de esta época se encuentran Avicena, Tomás de Aquino, Duns Scotus y Guillermo de Ockham. 121, 122, 123. Tomás de Aquino. Editar. Fundamental para la ontología de Tomás de Aquino es su distinción entre esencia y existencia. Todas las entidades se conciben como compuestos de esencia y existencia. 124, 125, 126. La esencia de una cosa es lo que esta cosa es, significa la definición de esta cosa. 127. Dios tiene un estatus especial, ya que Él es la única entidad cuya esencia es idéntica a su existencia. Pero para todas las demás entidades finitas existe una distinción real entre esencia y existencia. 128. Esta distinción se manifiesta, por ejemplo, en nuestra capacidad de comprender la esencia de algo sin conocer su existencia. 129. Tomás concibe la existencia como un acto de ser que actualiza la potencia dada por la esencia. Diferentes cosas tienen diferentes esencias, que imponen diferentes límites al acto correspondiente de ser. 124. Los ejemplos paradigmáticos de compuestos de esencia y existencia son sustancias materiales como gatos o árboles. Tomás incorpora la distinción de Aristóteles entre materia y forma al sostener que la esencia de las cosas materiales, en oposición a la esencia de las cosas inmateriales como los ángeles, es la composición de su materia y forma. 124, 130. Así, por ejemplo, la esencia de una estatua de mármol sería la composición del mármol, su materia, y la figura que tiene, su forma. La forma es universal, ya que las sustancias hechas de materia diferente pueden tener la misma forma. Las formas de una sustancia pueden dividirse en formas sustanciales y accidentales. Una sustancia puede sobrevivir a un cambio de forma accidental, pero deja de existir al cambiar la forma sustancial. 124. Edad Moderna. Editar. La ontología se considera más y más como un dominio separado de la filosofía en el período moderno. 123, 131. Muchas teorías ontológicas de este período eran racionalistas en el sentido de que consideraban la ontología en gran medida como una disciplina deductiva que parte de un pequeño conjunto de primeros principios o axiomas, una posición mejor ejemplificada por Baruch Spinoza y Christian Wolff. Este racionalismo en la metafísica y la ontología fue fuertemente opuesto por Immanuel Kant, quien insistió en que muchas afirmaciones a las que se llega de esta manera deben ser descartadas ya que van más allá de cualquier experiencia posible que pueda justificarlas. 132-133. Kant puede afirmar, trasladando esta noción a su propia filosofía, que la ontología es el estudio de los conceptos a priori que residen en el entendimiento y tienen su uso en la experiencia, llevando la noción hacia un sentido más inmanente. Descartes. Editar. La distinción ontológica entre mente y cuerpo de René Descartes ha sido una de las partes más influyentes de su filosofía. 134-133. En su opinión, las mentes son cosas pensantes, mientras que los cuerpos son cosas extensas. El pensamiento y la extensión son dos atributos que cada uno viene en varios modos de ser. Los modos de pensamiento incluyen juicios, dudas, voliciones, sensaciones y emociones, mientras que las formas de las cosas materiales son modos de extensión. Los modos vienen con un menor grado de 135 realidad, ya que dependen para su existencia de una sustancia. 136. Las sustancias, en cambio, pueden existir por sí mismas. 135. El dualismo de sustancias de Descartes afirma que toda sustancia finita es una sustancia pensante o una sustancia extensa.
137-138 Esta posición no implica que las mentes y los cuerpos realmente estén separados entre sí, lo que desafiaría la intuición de que tenemos un cuerpo y también una mente. En cambio, implica que las mentes y los cuerpos pueden, al menos en principio, estar separados, ya que son sustancias distintas y, por lo tanto, son capaces de existir de forma independiente. 134-139 Un problema de larga data para el dualismo de sustancias desde su inicio ha sido explicar cómo las mentes y los cuerpos pueden interactuar causalmente entre sí, como aparentemente lo hacen, cuando una volición hace que un brazo se mueva o cuando la luz que cae sobre la retina causa una impresión visual. 134 Wolff editar. Christian Wolff define la ontología como la ciencia del ser en general. La considera una parte de la metafísica, además de la cosmología, la psicología y la teología natural. 146-147-148 Según Wolff, es una ciencia deductiva, conocible a priori y basada en dos principios fundamentales. El principio de no contradicción, no puede suceder que la misma cosa sea y no sea, y el principio de razón suficiente, nada existe sin una razón suficiente de por qué existe en lugar de no existir. 146-133 Los seres se definen por sus determinaciones o predicados, que no pueden implicar una contradicción. Las determinaciones vienen en tres tipos: esentialía, atributos y modos. 146 Esentialía definen la naturaleza de un ser y, por lo tanto, son propiedades necesarias de este ser. Los atributos son determinaciones que se derivan de los esentialía y son igualmente necesarios, en contraste con los modos, que son meramente contingentes. Wolff concibe la existencia como una sola determinación entre otras, que un ser puede carecer. 147 La ontología se interesa por el ser en general, no solo por el ser real. Pero todos los seres, existentes o no, tienen una razón suficiente. 132 La razón suficiente de las cosas sin existencia real consiste en todas las determinaciones que constituyen la naturaleza esencial de esta cosa. Wolff se refiere a esto como una razón de ser y lo contrasta con una razón de devenir, que explica por qué algunas cosas tienen existencia real. 147 Ingeniería conceptual. Conceptual engineering. Crear marcos interesantes y explorar las consecuencias de adoptarlos. 177 La elección del marco está guiada por consideraciones prácticas como la conveniencia o la fecundidad, ya que no existe una noción de verdad independiente del marco. 181 Quine editar. La noción de compromiso ontológico desempeña un papel central en las contribuciones de Willard Van Orman Quine a la ontología. 182-183 Una teoría está ontológicamente comprometida con una entidad si esa entidad debe existir para que la teoría sea verdadera. 184 Quine propuso que la mejor manera de determinar esto es traduciendo la teoría en cuestión a la lógica de predicados de primer orden. De especial interés en esta traducción son las constantes lógicas conocidas como cuantificadores existenciales, cuyo significado corresponde a expresiones como existe, o para algunos. Se utilizan para ligar las variables de la expresión siguiente al cuantificador. 185 Los compromisos ontológicos de la teoría corresponden entonces a las variables ligadas por los cuantificadores existenciales. 186 Este enfoque se resume en el famoso dicho de Quine de que ser es ser el valor de una variable. 187 Este método por sí solo no es suficiente para la ontología, ya que depende de una teoría para resultar en compromisos ontológicos. Quine propuso que deberíamos basar nuestra ontología en nuestra mejor teoría científica. 184 Varios seguidores del método de Quine optaron por aplicarlo a diferentes campos, por ejemplo a las concepciones cotidianas expresadas en el lenguaje natural. 188-189 Distinciones ontológicas. La ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. Por ejemplo, le es esencial a un triángulo para su existencia el estar conformado por tres ángulos. Su identidad depende de esta característica, que es tal, que sin ella simplemente no podría existir. Solo existen los triángulos en tanto existan tres ángulos que delimitan entre sí un área. Es contingente para la existencia ontológica de lo que es triángulo si está hecho de madera, de bronce, de oro o si es un área del océano Atlántico delimitada por tres islas, pues no es un asunto de la ontología reparar en estas características específicas de los triángulos. La ontología busca identificar y aclarar las condiciones esenciales que determinan la identidad y la existencia de las cosas.
Como reza en los libros de texto, la ontología es la rama de la filosofía que estudia lo que hace que las cosas sean lo que son. Para ser un triángulo no se necesita ser ni de madera, ni de bronce, ni delimitar un área del océano Atlántico, pero sí estar conformado por tres ángulos. Este es uno de sus rasgos esenciales. Así, ontológicamente hablando, y esto es, señalando las condiciones esenciales de existencia, algo es un triángulo si y solo si es una figura de tres ángulos. En filosofía las preguntas ¿qué es ser persona? ¿Qué es un estado mental? ¿Qué es ser un zombi? Son preguntas ontológicas, y las respuestas que a ellas se dan, buscan establecer las condiciones esenciales que hacen que algo sea persona, un estado mental o un zombi. La pregunta ontológica que ahora se hace relevante es, ¿qué es ser un hecho de estudio para las ciencias sociales? Los hechos que son objeto de estudio de las ciencias sociales igualmente deben revelar un modo de existencia esencial. El filósofo del lenguaje y de la mente John Searle, en su libro La construcción de la realidad social, 1997, afirma que un rasgo esencial de los hechos sociales es la subjetividad, en sus palabras, ontología subjetiva. Una condición esencial de existencia de las entidades que son objeto de estudio de las ciencias sociales es la existencia de los sujetos y su capacidad mental de causar acciones. Las ciencias sociales tratan sobre hechos que son causados por los sujetos, este es uno de los rasgos más relevantes de su existencia. Se hace más claro este rasgo cuando se contrasta con el campo de la realidad que es teorizada por las ciencias naturales, campo en el que la subjetividad de las personas, sus acuerdos, creencias y deseos, en tanto causas de acciones, no es relevante. Desde Searle puede arguirse que lo ontológicamente objetivo es aquello que existe independientemente del acuerdo de los humanos. Él mismo propone la siguiente clasificación ontológica, la que presenta con el interés de explicar la región de la realidad que es creada por los intereses y creencias de las personas. Señala que hay hechos brutos y hechos institucionales. Los hechos brutos son aquellos que existen con independencia de los acuerdos y las convenciones humanas. Son hechos brutos el Monte Everest, el petróleo que yace bajo el suelo venezolano, el movimiento de las placas tectónicas, la resistencia de los materiales. Los hechos institucionales son aquellos que dependen de los acuerdos humanos. Las guerras, la propiedad privada, los estados, las universidades, las teorías científicas, el lenguaje mismo, son hechos institucionales. Los hechos brutos son ontológicamente objetivos, en el sentido de que su modo de existencia no depende de las personas. Los hechos institucionales son ontológicamente subjetivos, en el sentido de que una condición esencial de su ser es la existencia de las personas. Existan o no existan personas, el punto más alto de la Tierra o los fósiles existen, pero para que haya estados, guerras y matrimonios es condición esencial la existencia de las personas. Tenemos la primera distinción filosófica entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Los objetos de estudio de las ciencias sociales son ontológicamente subjetivos, los objetos de estudio de las ciencias naturales son ontológicamente objetivos. Se podría pensar que la anatomía y la histología humana en tanto estudian objetos que dependen para su existencia de sujetos humanos, son ontológicamente subjetivas, y en consecuencia, están más cercanas a las ciencias sociales que naturales. No obstante, hay que acentuar que lo ontológicamente subjetivo son aquellas cosas que para su existencia dependen de los sujetos con sus creencias y deseos. Los seres humanos con sus tejidos no existen por acuerdos o convenciones humanas. Por esto, en tanto animales mamíferos, de cierta estructura anatómica y con un sistema nervioso central altamente desarrollado, los humanos somos ontológicamente objetivos. La misma capacidad mental que posibilita la existencia de las creencias y los deseos es ontológicamente objetiva, pues no es producto de un acuerdo o convención de las personas, sino de la evolución natural de las ciencias sociales. Una región que es ontológicamente subjetiva, pues depende para su existencia de los humanos y sus acuerdos, y que contrasta con la región de estudio de las ciencias naturales, la que es ontológicamente objetiva, pues no depende de las capacidades y los acuerdos humanos para su existencia. Al inicio de este texto, y siguiendo a Aristóteles, se señaló que los eventos que tienen como causa creencias y deseos, acciones, y que contrastan con los que tienen como origen regularidades naturales, sucesos, marcan diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ahora, y siguiendo la posición de Searle, se intentó describir que los hechos que dependen del acuerdo humano, y que revelan una ontología subjetiva, igualmente singularizan la región de estudio de las ciencias sociales.
Estados, matrimonio, economía, teorías científicas, partidos políticos, guerras, religiones son ese tipo de hechos. El punto de encaje entre ellos y las acciones, es que este tipo de hechos en esencia son acciones. No son cosas del mundo como los electrones, los átomos, la luna o los océanos. Estados, matrimonio, economía, teorías científicas, partidos políticos, guerras, religiones condicionan ciertas posibilidades para la acción. El Estado es una serie de acciones que organiza social y coercitivamente una serie de instituciones, que a la vez prescriben una serie de acciones que han de ser ejecutadas por los miembros de un territorio. Otro tanto puede decirse del matrimonio, los presidentes, las religiones. Trascienden la física y la química de la materia en que se realizan, y se vuelcan al pensa.